Antes de la pandemia se hacían entrevistas online, pero era algo casi anecdótico. Sin embargo, con el gran cambio que los confinamientos han traído a nuestras vidas, las entrevistas virtuales se han convertido en algo muy habitual. Y puede que hacer una entrevista online sea muy parecido a hacer una entrevista presencial, pero hay unas cuantas diferencias que debes tener en cuenta si quieres dar tu mejor versión y tener opciones de llevarte el puesto. Así que si tienes una entrevista virtual pronto, quédate en este vídeo porque te voy a contar algunos de los mejores consejos que puedo darte para que tu entrevista sea todo un éxito. ¡Vamos allá! Verás, gran parte de los consejos que voy a darte tienen que ver con el aspecto audiovisual de la entrevista, porque lo creas o no, la imagen es súper importante y en una entrevista virtual todavía lo es más. Antes de empezar, déjame decirte que en la descripción puedes ver algunos vídeos en los que te he hablado de algunas de las preguntas más frecuentes en entrevistas de trabajo y cómo puedes prepararte perfectamente para la entrevista. Pero en este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en cómo puedes hacer una entrevista virtual y gran parte de los consejos tienen que ver con el mundo audiovisual, así que toma buena nota y vamos a empezar. Puede que seas el mejor candidato para este puesto, pero si eso no queda claro en la entrevista de trabajo, créeme, estás fuera. Así que empecemos por tener algunos dispositivos medianamente decentes, algunos buenos medios audiovisuales, para que la entrevista realmente sea todo un éxito y lo más natural posible. Primero, vamos a empezar por el vídeo. La mayor parte de la información que vas a transmitir en esa entrevista se va a percibir con la vista. Por lo tanto, es súper importante que tengas un buen dispositivo de vídeo conectado. Si no tienes una cámara profesional o una webcam específica para esto, puedes utilizar sin ningún problema la cámara web de tu portátil. Sobre todo te recomiendo que utilices el portátil porque es muy estable, lo puedes dejar en la mesa y no se va a mover prácticamente nada. Si no tienes una buena cámara web en el portátil o no tienes portátil, puedes utilizar sin ningún problema tu teléfono móvil, porque prácticamente cualquier teléfono móvil hoy en día tiene una calidad más que suficiente para hacer videollamadas. Eso sí, si no quieres estar haciendo equilibrios con tu teléfono, apoyándolo en libros y arriesgándote a que el teléfono se caiga en mitad de la entrevista varias veces, te aconsejo que uses un buen trípode para móviles. En AliExpress o en Amazon los tienes por menos de 15 euros de todas las variedades y le vas a sacar mucho más uso que para hacer las entrevistas. Yo en lo personal utilizo un trípode de móvil al que tengo conectado una GoPro que uso a modo de webcam, pero evito utilizar el modo gran angular que tiene esta cámara porque no es muy profesional para una entrevista. En definitiva, puedes usar la cámara del portátil o un teléfono móvil con un buen trípode. Segunda cosa audiovisual que debes tener en cuenta: el audio. Si la vista era muy importante, la otra gran parte de la entrevista lo va a llevar el audio. Igualmente, con el audio que tiene el micrófono de tu portátil o el de tu móvil es más que suficiente. También te digo que lo ideal, si vas a hacer bastantes entrevistas y si quieres tomarte esto un poco en serio, sería que tuvieras un micrófono específico para ello. Sin duda, un micrófono USB o de condensador como este que estoy utilizando yo ahora sería absolutamente perfecto. Pero hay algo que todos tenemos en casa y que puedes utilizar sin ningún tipo de problema y que además te va a dar unos resultados muy profesionales en cuanto al audio, y es utilizar los cascos o los audífonos que vienen con tu teléfono móvil. Estos dispositivos tienen unos micrófonos bastante buenos que puedes utilizar para las videollamadas. De esta manera, utilizando un micrófono específico, aunque sea el de estos audífonos o cascos, te va a dar un sonido mucho más nítido y claro que el de tu teléfono móvil o el de tu ordenador portátil. Y tu voz va a sonar muchísimo más clara para el entrevistador, va a haber menos malentendidos y la entrevista va a ser muchísimo más fluida. Otra cosa que debes tener en cuenta es el plano que vas a utilizar, o lo que es lo mismo, el enfoque de la cámara. Coloca la cámara más o menos a la altura de tus ojos o de tu cara, porque si utilizas un plano muy alto, un contrapicado o te grabas desde abajo, se va a distorsionar muchísimo la impresión personal que vas a dar al entrevistador en esta entrevista. Si utilizas el portátil, te aconsejo que utilices unos libros para darle algo de altura por encima de la mesa y poder ponerlo a la altura de tus ojos. Si utilizas el móvil y uno de los trípodes como el que te acabo de comentar, podrás posicionar muy fácilmente el móvil a la altura de tu cara. Y ya está, con eso es más que suficiente en cuanto al enfoque que vas a usar. Muy importante, utiliza una iluminación adecuada. De poco sirve que tengas el equipo perfectamente preparado si la iluminación no es la adecuada para hacer la entrevista. Eso sí, tampoco te vuelvas loco y pienses que necesitas un sistema de iluminación profesional. De hecho, es más bien sencillo. Te voy a dar un par de consejos que vas a poder utilizar inmediatamente. Primero, utiliza una fuente de luz suave. Por si no lo sabes, una luz suave es aquella que no produce sombras muy marcadas y se consigue poniendo un difusor delante de la fuente de iluminación. Así conseguirás eliminar las distintas sombras que te salen en el rostro cuando eres iluminado directamente por la luz y tu imagen
imagen va a ser muchísimo más natural. Si tienes una ventana por la que entre luz del sol, puedes utilizar un store o una cortina blanca sencilla que te va a dar esa iluminación suave. Este store o esta cortina va a hacer las veces de difusor y va a eliminar las sombras en tu cara. Si no tienes una buena fuente de luz a través de la ventana o si vas a hacer la entrevista de noche, deberás usar una fuente de luz artificial como una lámpara. Te puede servir cualquier lámpara, no necesitas focos de fotografía, con una lámpara como la que tienes en tu mesita es suficiente. Ahora bien, te recomiendo que utilices bombillas de color blanco porque dan una imagen muchísimo más natural. Y para hacer las veces del difusor puedes utilizar una tela, una camiseta o un folio en blanco que pongas delante justo de la bombilla para que te dé esa luz suave sin sombras. Y en segundo lugar, tienes que tener en cuenta dónde vas a posicionar la luz respecto de ti. Y esto es muy sencillo, coloca siempre la luz delante tuyo, nunca la coloques detrás. Así todo el plano se verá correctamente iluminado y no estarás a contraluz, que lo único que vas a conseguir es ser una sombra. Y no te imaginas lo incómodo que es para los entrevistadores ver sombras en una entrevista de trabajo. Cuidar un poquito la iluminación, la cámara y el audio te da esa sensación de estoy interesado en trabajar ahí. Para mí es muy importante la imagen que te estoy dando y nosotros al otro lado lo notamos. Bien, ahora que ya lo tienes todo colocado, tienes un buen dispositivo de audio, un buen dispositivo de vídeo y una iluminación correcta, en principio lo deberías de tener todo preparado para hacer la entrevista. Esto me lleva directamente al siguiente consejo. Asegúrate de que todo funcione correctamente. Y haz esto antes de conectarte a la entrevista, no durante la entrevista o al principio. Las entrevistas de trabajo virtuales se hacen a través de programas de videollamadas. Los más comunes son Zoom, Microsoft Teams o Google Meets. Pues bien, una vez que hayas recibido el enlace para conectarte de tu entrevistador, deberías asegurarte de que tienes el programa instalado en tu ordenador o en tu teléfono móvil, que tienes una cuenta activa en este programa y comprobar que tus dispositivos de audio y de voz funcionan correctamente con este programa. Es muy importante que configures esto bien antes de la entrevista, porque cuando estés delante de tu entrevistador habrá llegado el momento de venderte, no el momento de probar que todo funciona. Siguiente consejo, ten cuidado con las baterías. Esto te puede parecer muy evidente, pero no te imaginas la cantidad de veces que hacemos entrevistas y que nos encontramos con que la conexión se cae automáticamente por culpa de que las baterías fallan. Y no son excusas que nos ponen los entrevistados para salir del paso. Realmente hay entrevistas que están saliendo muy bien y por una mala batería de repente se paralizan. Mi consejo es que tengas la batería del teléfono móvil o del ordenador que vas a utilizar completamente cargadas al 100%. ¿Y por qué te digo esto? No es que sea prudente en exceso, es que cuando estás haciendo una videollamada el ritmo de consumo de la batería es muy superior al que tú tienes normalmente en tu dispositivo. Así que asegúrate de tener la batería al 100% y evítate cualquier tipo de problema. Y bueno, por supuesto, si tienes un enchufe cerca, muchísimo mejor que tengas el dispositivo conectado directamente a la corriente. Así seguro que no tienes sustos indeseados. La ropa que vas a utilizar en la entrevista. En una entrevista presencial puede que estés acostumbrado a vestirte de una manera mucho más formal y esto se ve totalmente normal, pero esa misma vestimenta en una entrevista online puede quedar un poco raro. Al final, normalmente estas entrevistas las haces en tu casa, pero eso no significa que debas de hacer la entrevista en pijama. Si en una entrevista presencial utilizas este rango de elegancia, en una entrevista online deberías de utilizar un peldañito menos, sin llegar a bajar totalmente la elegancia. Si te pones un traje con corbata, por mucho que sea un trabajo muy formal, va a quedar muy raro. Yo te recomiendo que lleves una simple camisa. Es una prenda formal e informal a partes iguales y con esa prenda siempre vas a acertar. Si eres una chica, con una blusa es más que suficiente. Como mucho, si estás haciendo una entrevista en una empresa muy formal, puedes ponerte una chaqueta o una americana encima de la camisa. Pero por supuesto, nada de corbatas, pajaritas, maquillaje excesivo. Muéstrate lo más natural posible. Y por cierto, hablando de naturalidad, esto me lleva al último consejo. Muestra una actitud natural, pero un poquito más intensa de la que sueles tener habitualmente. Te voy a decir la verdad, las entrevistas online son totalmente antinaturales, tanto para ti como para el entrevistador que está al otro lado. A fin de cuentas, los seres humanos solemos socializar en persona. Por lo tanto, esa sensación extraña que tienes tú cuando estás haciendo una entrevista es muy probable que también la tenga tu entrevistador. La diferencia fundamental es que tú haces entrevistas online de una manera muy esporádica, mientras que tu entrevistador está acostumbrado o acostumbrada a hacer entrevistas casi a diario. Es decir, está muchísimo más acostumbrado que tú a las situaciones como esta. La actitud que debes mostrar para poder sintonizar con tu entrevistador es la de mostrar toda la naturalidad posible, pero como te decía al principio, un poquito más intensa de lo que es normalmente. Solo un poquito. En la entrevista, al final lo que debes hacer, como siempre te digo, es venderte. Pero como estás en una entrevista online, tienes muchos menos recursos de los que tienes cuando estás en una entrevista presencial. Tu encanto personal e individual no se va a notar tanto. Así que cuida específicamente tu tono al hablar, la energía que transmites y la positividad
naturalidad, porque tiene todavía mucha más importancia que en las entrevistas en persona. En cuanto a este tema de la imagen que das en la cámara, y para finalizar este vídeo, te diré que es muy importante que cuides tu posición corporal. Debes estar erguido, pero tampoco rígido. Mueve las manos con naturalidad para acompañar lo que estás diciendo, y no hagas excesivos aspavientos. Sé natural y evita gestos de nerviosismo. Se te debe ver cómodo, aunque tú sepas, y tu entrevistador también, que estás en una situación un poco extraña. Y nada más, espero que estos consejos te hayan servido para poder prepararte un poquito mejor para las entrevistas de trabajo online. Si te ha gustado este vídeo, me gustaría muchísimo que te suscribieras para poder ver más contenido como este. Y si conoces a alguien que va a hacer una entrevista virtual pronto, puedes compartir este vídeo. Muchísima suerte para la entrevista y gracias por estar en este vídeo hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Adiós.